Bueno, hola, un saludo. En este segundo video lo que vamos a hacer es conocer un poco el visor de la base de datos de la Dirección de Agua, en el que podemos buscar información sobre pozos, nacientes, concesiones y un montón de cosas más. De hecho, frecuentemente como que lo están actualizando, entonces en realidad es un sistema bastante útil. ¿Ok? Primero les voy a explicar un poquito por qué se hace esto de buscar. Si ya buscamos en la base de datos del Senara, vean que vamos a usar las mismas coordenadas que usamos para la base de datos del Senara, ¿verdad? Si ya buscamos en la base de datos del Senara, entonces, ¿por qué vamos a hacer la misma búsqueda en la base de datos de Dirección de Aguas? Bueno, principalmente porque a veces es posible que yo me encuentre fuentes que están registradas en una base de datos y en la otra no, ¿ok? Por la razón que sea. Entonces siempre es bueno contrastar las dos por aquello de que no me falte alguna, ¿ok? Otra razón es porque en la base de datos de la Dirección de Agua este, puedo tener información que no necesariamente voy a tener en la base de datos del Senara, ¿verdad? Voy a tener un número de expediente del MINAE, voy a tener coordenadas en CRTM, recuerden que en Senara estaban en Lambert Norte, voy a tener caudales otorgados por uso, voy a tener canon, propietario, voy a tener tipo de fuente y un montón de información más. Entonces es sumamente útil según el estudio para poder dar como información bien detallada, porque de pronto a veces vienen y hay clientes que el servicio que solicitan es como conocer cómo está una zona, ¿verdad? O para nosotros mismos, para iniciar un estudio o un trabajo, es muy importante caracterizar las zonas, saber qué caudales hay otorgados, cómo está el asunto de este tema, ¿verdad? Entonces, bueno, el enlace es este, se los voy a dejar por acá en el Excel, ¿verdad? mapasda.go.cr, yo lo tengo por aquí guardado como un acceso directo. Entonces, este es el visor, ¿verdad? Como base tiene una imagen de satélite de Google y nos muestra Costa Rica. Entonces, vamos a ir de derecha a izquierda. Bueno, acá es el botón de ayuda, ¿verdad? En este bueno, nos pide ver metadatos, esto ya es si yo voy a trabajar más profundamente con la información, para efectos de este curso no es necesario. Imprimir esto, yo prefiero hacer una captura de pantalla porque esta impresión no me gusta como sale personalmente. Entonces eso ya queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Está el botón de información que yo lo activo y puedo consultar en cualquier punto, ¿verdad? Acá no me sale nada porque yo no he seleccionado ninguna capa. Puedo hacer búsquedas, medir áreas, puedo medir distancias, puedo limpiar, si yo abrí un montón de cosas aquí, puedo limpiarlo, ¿verdad? Y quitar las capas, digamos. Igual si puse puntos, por ahí vamos a ver que se pueden poner puntos XY. Bueno, la manita, ¿verdad? Para hacer el desplazamiento ahí. En este botón es importante porque aquí yo puedo agregar mis propias capas. Entonces, vean lo que dice aquí. Puedo cargar un shapefile. Tiene que estar en CRTM05, eso sí. Y tiene que estar en zip y no superar los 2 megabytes. ¿Ok? Entonces, voy a buscar uno aleatorio que yo tenga en mi computadora. Vamos a ver. Eh, por acá. Vamos a ver. Debo tener alguno. No. Ah, bueno, en acá, plano. Ven que es un zip, está en CRTM05 y yo lo abro. Esta capa la generé yo y la estoy abriendo ahí, ok. Entonces, así queda. Es una utilidad, de hecho es muy bueno para cuando estoy trabajando con mi propia información, ¿verdad? Para comprobar también la ubicación de un plano o lo que sea, ok. En esta, el que no tiene más, bueno, aquí yo abro un montón de capas que están disponibles. Puedo apagar mi capa de usuario, ¿verdad? Voy a hacer zoom out. Y vean que tengo capas de dirección de aguas, de Senara, de la IA, de Ceniga, del IGN. Entonces puedo activar o desactivar, igual que un sistema de información geográfica. Por ejemplo, si quiero ver las concesiones, son, me aparecen todas las concesiones del país, ¿verdad? Y si lo doy a identificar y toco, por ejemplo, una concesión ahí, me aparece la información, canon, anual, trimestral,
El caudal según tipo, este por ejemplo tiene para consumo humano. Me parece latitud y longitud en CRTM, el nombre de la fuente, si es un número de pozo va a salir un número de pozo, el tipo de fuente, en este caso es un río, a quién le pertenece, número de expediente y un montón de información más. ¿Ok? Entonces, esa es para concesiones. Acá mismo puedo irme a las que dicen referencia y si quiero ver el catastro, entonces busco IGN, por ejemplo, y pongo zona catastrada. Entonces, no todo el país está catastrado, pero en algunos sectores, pues sí, ¿verdad? Ven, por ejemplo, aquí. Bueno, se pega un poquito por la cantidad de información que es. Obviamente esto funciona con internet, ¿verdad? Yo puedo venir aquí, darle a identificar. Y entonces me va a decir que esa capa, desde la capa zona catastrada, y me va a decir información, provincia, cantón, distrito, el número de finca, un identificador. Estos datos antes no existían y a veces es como complicado. Pero para hacer una ubicación rápida de mi fuente, el carnet del ingeniero topógrafo que hizo el catastro, bueno, dimensiones del shape, etcétera. ¿Okay? Eso es como para que lo tengan ahí referencia. Ahí también los invito a que exploren. Esto es bastante útil y tiene un montón de información que según lo que yo esté haciendo me va a servir. ¿Okay? Entonces, bueno, acá esto es para yo ir a una ubicación. Entonces, yo quiero ir a unas coordenadas determinadas, puedo escogerlas o a una provincia, cantón, por ejemplo, voy a poner aquí que quiero ir a Punta Arenas, a la isla del Coco. Entonces el mapa me ubica en la isla del Coco, ¿verdad? O si quiero ir a unas coordenadas, voy a ir a mis coordenadas, ¿verdad? Entonces selecciono el sistema de coordenadas, que es Lambert Norte, ¿verdad? Selecciono ingreso las coordenadas. ¿Ok? Y le doy centrar. Entonces me lleva a ese punto. Esas son las coordenadas en las que yo estoy buscando. Y me indica en qué provincia, cantón, distrito está y me indica la hoja cartográfica. ¿Okay? Esto es muy útil cuando estoy llenando formularios, siempre tenerlo a mano. Es muy útil y muy necesario. ¿Okay? Acá puedo meter, si yo cierro, ven que desapareció el puntito, ¿verdad? Si yo quiero que mi punto se quede fijo, lo que hago es ingresarlo con esta herramienta, ¿verdad? Que se llama marcar pin. Entonces igual selecciono las coordenadas y lo que hago es ingresar mis valores. Entonces 357, 386. Ahí dibujo el pin, le pongo un nombre, el que sea, pozo. Y ahí está. Ven, de hecho ese sí es un número de pozo. Coincide porque yo así lo hice. Estoy haciendo una búsqueda alrededor de un pozo. No sé si recuerdan del video anterior que les dije. Ok. Entonces, bueno, ya yo tengo mi pozo marcado ahí. ¿Para qué más me sirve esto? Bueno, acá, consultar por cuenca, ¿verdad? Busco la cuenca. ¿Qué voy a consultar? Quiero saber qué aforos han hecho en esa cuenca. Y eso es lo que me sale. ¿Ok? Ven que sale, ya se empiezan a abrir aquí otros datos. Esto yo lo puedo exportar como Excel. Si yo quiero exportarlo, y funciona igual para todos los tipos de consulta, que me abran esta tablita. Le digo seleccionar todo y le digo exportar Excel. Entonces, en ese momento, ven aquí que empieza a cargar y me va a guardar un Excel. ¿Okay? Yo puedo hacer búsqueda también por radio. ¿Okay? Entonces, si yo quiero buscar en un radio de 3000 metros, recuerdan que en Senara hicimos lo mismo, en la base de datos del Senara. Bueno, puedo dibujar, entonces yo pongo un punto y nada más me dibujo en radio de 3000 metros donde sea que yo ponga el punto. ¿Ven? Si yo quiero ser más precisa y buscar con coordenadas, entonces hago lo mismo que en las otras ocasiones, ingreso las coordenadas. Entonces es 357, 386 y 214, 777. ¿Okay? Y le digo dibujar zona. Entonces, ya me dibujó la zona. Ven que no han aparecido seleccionados los valores, las concesiones. Entonces me vuelvo aquí, donde dice, así como estoy, me devuelvo donde dice dibujar. Escojo el tipo de información que quiero. Yo quiero en mi caso concesiones. Y
le digo consultar. Entonces ahí sí las resalta así como en, no sé qué es eso, un morado. De nuevo le digo seleccionar todo, exportar Excel y me va a descargar la tablita de información, ¿verdad? Okay, ahí está pensando. Ahora vamos a ver qué es lo que hay en esa tablita de información. Bueno, se nos abre un archivo de Excel con los datos generales de qué es lo que estoy descargando como metadatos, y la que me interesa a mí es la hoja 1. Ven que tiene, bueno, un identificador, cuánto paga de Canon por año, cuánto paga por trimestre, y aquí la distribución de los caudales. Esto es interesante cuando se quieren hacer análisis de consumo. ¿Okay? Latitud y longitud en CRTM. En Amber Norte no aparece, pero viene el espacio, uno lo puede completar eventualmente si quisiera. El nombre de la fuente, el número de pozo, si es que es un pozo, el número de toma. A veces hay nacientes que están concesionadas por diferentes usuarios, entonces tienen más de una toma, o pozos también. El tipo de fuente, si es acuífero, si es nacimiento, si es río, si es el mar. Y bueno, estas fechas son las que yo no les hago como mucho. Bueno, en esta ocasión sí están como correctas, pero a veces vienen unas fechas que no funcionan muy bien, entonces esto es nada más cuestión como de verificar en el expediente. Ya con el número de expediente uno puede hacer la consulta en las oficinas o en la base de datos. Aparece el estado del expediente, aparece el tipo de expediente. Recuerden que en dirección de aguas hay expedientes que son "-P", "-A", "-R", según quien lo posea. Acá está el número de expediente. Entonces este, por ejemplo, sería 14.425-P. Este sería 12.526-P. Este sería 12.309-A. Y así, ¿verdad? Razón social o propietario y cédula. No estoy segura de la cédula, no aparece el dato, pero ya esto es bastante información para cualquier análisis que uno quiera hacer, ¿verdad? Entonces cerramos por acá. Esa tablita la guardamos para como parte de los resultados de nuestro trabajo, digamos, del taller asociado a este video. Podemos cerrar. Al cerrar yo aquí se va a quitar mi selección, ¿verdad? Ok. Y eso sería como hacer la búsqueda en la base de datos de la dirección de aguas, ¿verdad? Bueno, vimos varias cosas, como abrir mi propia capa. Si yo quiero medir un área, por ejemplo, pues la mido así. Igual que en Google Earth. Si quiero medir una distancia, pues también. Ok. Entonces, esta herramienta es bastante funcional, sobre todo para la carrera de ustedes, ¿verdad? Para hacer consultas rápidas, para obtener información. Y les recomiendo que la exploren bastante y se familiaricen porque realmente sí es muy muy útil. ¿Ok? Eso sería el video de esta ocasión.